Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar de una ciudad muy importante en el Mediterráneo antiguo, pero también en la actualidad, que es Alejandría. Hace algunas semanas uno de vosotros me pidió que por favor hiciese un vídeo hablando de Alejandría. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión porque es una ciudad que yo he estudiado mucho, que me interesa bastante y por lo tanto que para mí es un placer realizar este vídeo. Creo que Alejandría tiene muchos aspectos que son muy interesantes y por ello en este vídeo simplemente me voy a detener a hablar del urbanismo de la Alejandría antigua. Y más adelante realizaré otros vídeos hablando específicamente sobre la biblioteca y sobre las tumbas. No obstante, aunque en este vídeo no voy a tratar la biblioteca con profundidad, sí que es cierto que voy a hablar de ella bastante y por lo tanto, si te interesa este aspecto concreto de la historia de Alejandría, deberías ver este vídeo hasta el final. Pero antes de empezar a hablar sobre Alejandría, quiero invitarte a que te suscribas si todavía no lo has hecho. Y sin más, vamos a empezar a hablar de Alejandría. En primer lugar, a la hora de hablar de Alejandría tenemos que tener en cuenta su situación geográfica. Alejandría es una ciudad a orillas del Mediterráneo que forma parte de Egipto. Mientras que desde Alejandría se tiene contacto con otros pueblos del Mediterráneo por vía marítima, desde Alejandría se puede uno comunicar por vía fluvial a través del lago Mareotis, que se encuentra al sur de la ciudad. Por lo tanto, Alejandría tiene una posición geoestratégica muy importante. Debido a su situación geográfica, esto hizo que Alejandría fuese un lugar de encuentro de diferentes culturas del Mediterráneo que visitaron Alejandría o se instalaron allí. En época antigua, la ciudad fue principalmente habitada por griegos, pero esto no dejó de lado otras etnias, otros grupos de identidad como fueron los egipcios o los judíos. Una vez que ha quedado esto claro, vamos a hablar de la fundación de Alejandría. Inevitablemente, cuando uno piensa en la fundación de Alejandría, piensa en Alejandro Magno, el conquistador macedonio. En esta época de Alejandro, Egipto estaba bajo el dominio del Imperio Persa, y una vez que Alejandro conquista Grecia y el Imperio Persa, se dirige hacia Egipto. Una vez en Egipto, llega hasta Menfis, donde es reconocido como faraón, como rey de Egipto, y realiza sacrificios a los dioses egipcios. Una vez allí, decide visitar el oráculo de Amón en Siwa, que es un oasis que se encuentra en la zona oeste de Egipto, al norte. Como bien cuenta la leyenda, Alejandro entró en el oráculo solo y estuvo consultándolo, y allí se le reconoce como hijo de Zeus Amón. Pero antes de llegar al oráculo, Alejandro había subido Egipto remontando el Nilo hasta el delta, pasando por la zona de Cánopo, y desde allí se desplaza hasta Siwa, por lo que pasa por delante de la isla de Faro, que era una isla conocida desde época antigua, y decide que va a fundar allí la ciudad. Sin embargo, va primero al oráculo y es a la vuelta del oráculo cuando funda la ciudad de Alejandría. Una vez fundada, vuelve a Menfis y desde allí parte con todos sus hombres para reanudar la campaña bélica. Alejandro muere en Babilonia y una vez que muere es el general Ptolomeo el que se hace con el control de Egipto, por lo que Ptolomeo inicia lo que se conoce como la dinastía ptolemaica, que gobernó Egipto hasta la famosa Cleopatra VII, cuando el poder de Egipto cae en manos del Imperio Romano, tras la batalla de Actium. Durante época ptolemaica, Alejandría se convirtió en la capital de estos reyes. Pero aunque Alejandría y Egipto cayeron en manos del poder de los romanos, esto no quiere decir que Alejandría dejase de ser importante en la antigüedad, ya que fue un puerto y una ciudad muy importante a lo largo de los siglos. Ya que ha quedado claro el contexto histórico y desarrollo de la ciudad, vamos a hablar ahora del urbanismo de Alejandría. Como ya os he comentado al principio del vídeo, Alejandría fue una ciudad con una vocación marítima muy importante. Por este motivo, en Alejandría se encontraban dos puertos, uno occidental y otro oriental, que os dejo señalados en el mapa de aquí. Como podéis observar, estos puertos eran bastante grandes y por lo tanto podían albergar un gran número de naves. Por este motivo, para atraer a las naves hacia el puerto, para guiarlas, pero también como una forma de defensa de la ciudad, se construyó el famoso Faro de Alejandría, de unas grandes dimensiones ya en época ptolemaica. Os dejo por aquí señalado en el mapa de nuevo
¿Dónde se encontraría este faro? Fue una de las maravillas del mundo antiguo este faro y aunque en la actualidad se ha perdido, ha trascendido a lo largo de la historia. En la zona del puerto oriental, aunque hoy en día se encuentra sumergido bajo el agua, se encontraba en esta época el Palacio de los Ptolomeos, es decir, las dependencias reales, desde donde se dirigía todo Egipto, es decir, que cumplía la función de sede del gobierno. Además, el palacio contaba con su propio puerto, de tal forma que los reyes tenían un acceso privado a sus dependencias. Al lado del palacio, que os dejo señalado aquí en el mapa, se encontraba el museo, que conectaba con el palacio. Un templo dedicado a las musas, que además era un lugar de encuentro y de intercambio de conocimientos y que estaba vinculado a la biblioteca. En el museo había unos jardines botánicos, una exedra y un paseo para conversar, pero lo importante era que era un lugar de encuentro para académicos de la época. Además, los Ptolomeos se encargaron de llevar a la biblioteca a personajes muy prestigiosos de la época para que la administrasen, tales como Apolonio de Rodas o Eratóstenes. En este sentido, a los Ptolomeos les preocupó tener un gran número de copias de todos los libros que entraban en la ciudad, por lo que rápidamente se convirtió en una de las bibliotecas más importantes y más grandes del mundo antiguo. Como ya os he comentado, el tema de la biblioteca lo trataré en profundidad en un vídeo aparte. Por otro lado, en la zona occidental de la ciudad se construyó un templo dedicado a Serapis, que cumplió las funciones también de biblioteca secundaria, de biblioteca auxiliar, especialmente a partir del reinado de Ptolomeo III. El Serapeum, es decir, el templo de Serapis, sobrevivió a lo largo del tiempo hasta época tardorromana, de tal forma que fue mucho más famoso en las fuentes y por ello pervivió como biblioteca hasta época bastante tardía. Es este Serapeum el que aparece como biblioteca en la película de Ágora, de Alejandro Amenábar. Serapis fue un dios muy importante en el Egipto grecorromano. Aparece de mano de los Ptolomeos en el siglo IV a.C. y es una divinidad que aúna divinidades griegas como son Helios, Asclepio, Plutón o Zeus y también divinidades egipcias como son Osiris o Apis. Lo interesante de Serapis, por lo tanto, es que muestra características de estos dioses griegos, pero también egipcios bajo esta figura divina. Por este motivo y a su aparición de mano de los Ptolomeos, se convirtió en una divinidad fundamental para la dinastía ptolemaica. Otro de los espacios más emblemáticos de la Alejandría antigua fue la tumba de Alejandro Magno. Alejandro había muerto en Babilonia, pero Ptolomeo I consigue hacerse con el cuerpo del conquistador y se lo lleva consigo hasta Menfis, donde lo entierra. Pero Ptolomeo II decide llevarse el cuerpo del conquistador de Alejandro a Alejandría y lo sitúa en una tumba en el centro de la ciudad. No obstante, no es hasta Ptolomeo IV cuando se construye una tumba de grandes dimensiones en honor al conquistador, donde se entierran además los diferentes miembros de la casa real. Hoy en día esta tumba está perdida, por lo que no sabemos dónde está el cuerpo de Alejandro ni de los diferentes Ptolomeos que se enterraron con él. Por otro lado, cabe destacar las tumbas que se encontraban en la ciudad. Por un lado tenemos las necrópolis en la zona occidental que os señalo en el mapa, como son Ras el Tin, Anfusi, Gabari o Comel Socafa, y en la zona oriental, en este otro mapa, Shapti, Hadra o Mustafa. Sobre estas tumbas hablaré en otro vídeo, como ya os he comentado. Por otro lado, la ciudad también tenía espacios de ocio, de encuentro, tales como el teatro o el gimnasio, pero también de una amplia plaza, conocida como el Ágora, que servía de encuentro para los alejandrinos de la época. Alejandría era una ciudad con infinitas posibilidades, que tenía muchísimo que ofrecer, pero que incluso en nuestros días sigue suscitando muchísimo interés. Como ya os he dicho, me gustaría dedicar un vídeo para hablar sobre la biblioteca y otro para hablar sobre las tumbas, pero me gustaría conocer vuestra opinión en comentarios sobre cuál de los dos vídeos debería hacer primero. Como siempre, os dejo en descripción las fuentes que he utilizado para la realización de este vídeo. Espero que el vídeo de hoy os haya gustado, que os haya entretenido y sobre todo que haya resuelto las posibles dudas que tuvieseis
sobre la Alejandría en época antigua, así como de su urbanismo. Así que sin más nos vemos pronto, en Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!